Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al llegar para cenar en la casa de los padres del novio, la novia huérfana se quedó congelada al ver una foto de su madre fallecida en la pared de la sala. Sin embargo, la mayor sorpresa la esperaba más adelante. Sandra abrió los ojos. El mismo techo gris se alzaba sobre ella como muchas veces antes, pero ahora Sandra lo miraba fijamente como si esperara ver algún cambio. Por supuesto, no había ninguno, y Sandra suspiró profundamente, se sentó en la cama y se frotó la cara con fuerza con las manos. Durante las últimas semanas, las líneas de una canción habían estado resonando en su cabeza constantemente: el mes será largo, solo lobos enojados alrededor, y tú eres un cordero perdido, corriendo asustado. Esto reflejaba la fría y gris mañana en la que tenía que levantarse y arrastrarse al trabajo. Así es exactamente como se sentía Sandra. Cada mañana parecía más difícil que la anterior, aún más gris y más fría, a pesar de que marzo ya había comenzado, sorprendiendo a los residentes de la ciudad con un clima inesperadamente cálido. Sandra se levantó de la cama, se puso las zapatillas y se arrastró hacia el baño. Si se podía decir, tuvo más suerte que la mayoría de los graduados. No consiguió solo una pequeña habitación en algún apartamento, sino su propio estudio. Este apartamento, sin embargo, solo tenía 12 metros cuadrados de espacio habitable, pero a Sandra no le gustaba quejarse de su suerte. Después de todo, mejor poco que nada, y al menos era su propio lugar, sin vecinos, excepto por un gato que ocasionalmente se subía al ancho alféizar desde afuera. En el baño, una chica cansada y demacrada la miraba desde el espejo. Sandra respiró hondo, se inclinó para lavarse la cara y trató de hacer que su reflejo cansado pareciera algo más presentable. Alejandra Polón, quien tanto ella como algunos amigos simplemente llamaban Sandra, era una mujer bonita de 22 años. Delgada, no muy alta, tal vez incluso hermosa, con piel clara, grandes ojos marrones y una melena de cabello largo, ondulado y negro azabache que casi siempre ataba en una cola de caballo alta y delgada. Sus cejas estaban depiladas en líneas finas en los bordes, y sus dedos eran igualmente delgados con uñas afiladas. Había estado trabajando completamente sola durante varias semanas, durmiendo mal y comiendo peor, lo que le había dejado ojeras y mejillas hundidas, dándole pómulos altos y marcados. Con esta apariencia de bruja, parecía más Alejandra que Sandra. Pero este nombre se negaba obstinadamente a aplicarse a ella en su propia mente. Bueno, no es nada, murmuró Sandra, aplicando corrector debajo de los ojos. Nada, pronto será vacaciones. Sandra trabajaba en el punto de recogida de un conocido tienda en línea, y si alguien de su círculo o algunos nuevos conocidos podrían burlarse de que te vas a cansar. Solo te sientas ahí y te sientas, ocasionalmente haciendo clic con ese escáner y entregando pedidos. En su estado actual, Sandra estaba lista para morder a tal persona directamente en la garganta. Sí, claro, haciendo clic, y además de eso, manteniendo el lugar limpio constantemente, maldita sea, en el punto de recogida y en el almacén, recibiendo y cargando productos en la base de datos. Y todo esto casi sin salir del espacio confinado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Podrías desarrollar claustrofobia, volverte loco en ese tiempo. Además, trabajar con personas en cualquier capacidad a menudo era perjudicial y difícil, una verdadera prueba de nervios. Usualmente, Sandra no trabajaba tanto, pero su compañera, Leonora, una joven madre con un niño, siempre trataba de trabajar tanto como fuera posible. Sin embargo, ella y su hijo contrajeron varicela y se enfermaron. Así que durante la última semana, Sandra había estado trabajando sola, haciendo todo el trabajo ella misma. La única consolación era que el gerente del punto de recogida era una persona comprensiva y le prometió a Sandra unas vacaciones no programadas tan pronto como Leonora pudiera regresar de su baja por enfermedad. Leonora prometió fervientemente compensar todo y darle un descanso a Sandra, ya que tampoco estaba contenta con la prolongada baja por enfermedad. El médico de Leonora dio un pronóstico esperanzador y prometió que pronto regresaría al trabajo y su hijo volvería a la guardería.
Hoy era miércoles, así que solo quedaban 4 días más para soportar, sin contar hoy. Así, con pensamientos sobre las próximas vacaciones y planes sobre qué podría hacer, Sandra pasó toda la mañana preparándose para el trabajo. Tomó café con un sándwich, se vistió y salió de la casa. Aún era bastante temprano, pero ya había muchas personas afuera, algunas se apresuraban a la escuela, otras, como ella, al trabajo. Pero cada mañana, sin importar a qué hora comenzara para Sandra, ya fuera a las 7 de la mañana o al mediodía, sin importar su estado de ánimo, el clima o cualquier otro factor de su mañana o día, llegaba este momento. Este emocionante, tierno y tembloroso momento cuando Sandra, habiendo subido los escalones hasta su oficina, se detenía y echaba un vistazo por encima del hombro. Su corazón se detenía como si viera a un ser querido, y su respiración se cortaba involuntariamente. Disfrutaba de estos sentimientos durante todo un minuto antes de darle la espalda al objeto de su adoración y volver a su rutina. Alejandra no era arquitecta, tenía una mentalidad matemática, se inclinaba más hacia la música y tal vez hacia la buena literatura contemporánea, pero no podía distinguir entre el barroco y el rococó ni identificar la forma de una cúpula de iglesia. Incluso la distribución de los apartamentos, aunque distinguible, no tenía nombres específicos en su mente. Pero podía reconocer este edificio incluso en sueños, podía dibujarlo con los ojos cerrados. Frente a su lugar de trabajo, de modo que Sandra pudiera verlo a través de las puertas de cristal incluso desde su escritorio, se alzaba el conservatorio. El Conservatorio de Madrid, la principal institución de educación superior de España en el campo de la música, fue fundado en 1830 por decreto real y originalmente ubicado en la Plaza de Mostenses en Madrid. Más tarde fue trasladado al Teatro Real hasta que el edificio fue demolido por orden real. Desde 1990, el conservatorio está oficialmente ubicado en un edificio restaurado del siglo XVIII frente al Museo Reina Sofía. Sí, Sandra no era arquitecta, pero podía recitar esta información incluso si la despertaban en medio de la noche, la conocía como una oración largamente olvidada. Para Sandra, el conservatorio era un hermoso castillo en las nubes. Un palacio etéreo, un lugar mágico y preciado donde uno desearía estar pero no podía alcanzar. Y, sin embargo, allí estaba, un conservatorio muy real, muy tangible, con paredes de piedra y concreto, no de aire. Ahí estaba, al otro lado de la calle, solo cruzar y entrar. Pero para Sandra, era más fácil volar hasta las nubes y tocarlas que estar al otro lado de las hermosas puertas del conservatorio. Pero incluso si eso fuera el caso, tenía estos momentos de admiración del conservatorio, momentos en los que soñaba con estar al otro lado de esas puertas. Sí, es más fácil respirar estas diminutas gotas de agua y cristales de hielo que entrar al conservatorio. Y dicen que el dinero no resuelve nada, murmuró Sandra para sí misma y se rió. Y se quedó en silencio. Su risa se disipó en la habitación y se desvaneció. Sandra escuchó atentamente los ecos, luego sacudió la cabeza. De hecho, había estado trabajando tanto que ya hablaba sola y se reía de sus propios chistes. Definitivamente necesitaba vacaciones. Sin embargo, el día de trabajo comenzó. Alejandra ordenó un poco, revisó la mercancía, cargó el sistema y abrió el punto de recogida exactamente a las 8:59 de la mañana. El punto de recogida estaba ubicado en un área con pocos edificios residenciales cercanos, pero durante el almuerzo y después de las 6 a 7 de la tarde, muchos estudiantes y profesores venían a recoger sus pedidos. Agotados por su jornada, solo podían arrastrarse para recoger sus cosas y luego dirigirse a sus hogares. Como Sandra esperaba, solo 3 o 4 personas entraron durante la primera mitad del día. Vivían en casas a unos 10 minutos del punto de recogida y preferían salir a caminar en lugar de simplemente ir a algún lugar. Quizás algunos adolescentes pedían algo particularmente curioso y temían que el contenido de sus pedidos apareciera en la pantalla, lo que podría causar que el operador del punto de recogida les mirara con desaprobación. No pasó nada especial.
Antes de que el conservatorio liberara a sus estudiantes, Sandra ordenó nuevamente, limpió los suelos y comenzó a esperar. Las horas en las que los estudiantes del conservatorio venían al punto de recogida eran las mejores y simultáneamente las más difíciles para Alejandra. El gerente del punto de recogida tenía un hijo adolescente y lamentaba la falta de un lugar para que se sentaran cómodamente. Así que se instalaron unos bancos cerca del punto de recogida para que los adolescentes pudieran sentarse, fumar y charlar. Las ventanas del punto de recogida daban a estos bancos y cuando Sandra las abría para ventilar la habitación, podía escuchar la mayoría de sus conversaciones. Esto era, en esencia, la carga y la alegría de esas horas asignadas a los estudiantes para el almuerzo. Estuvimos repasando el libreto casi hasta la medianoche. Le dije en serio a señora Lobato que sería más fácil quedarnos a pasar la noche en el conservatorio. Finalmente toqué la parte difícil sin un error, estaba tan orgullosa de mí misma que pensé que el profesor me besaría. El violín murió antes que yo. Quería pasar esto con este amigo, pero tuve que cambiar a Flight 134. No es que me queje. Me inscribí para una reunión con los directores en formato de clase magistral, esperando ansiosamente el fin de semana. Sandra entendía todo de estas conversaciones, cada palabra, cada término le era familiar. Fuera lo que fuera que estuviera haciendo en ese momento, los escuchaba con la avidez de un coleccionista admirando artículos raros para su colección, verdaderos tesoros. No siendo parte de su arte, Sandra recopilaba intensamente cualquier información que pudiera sobre el lugar al que deseaba estar, su hermoso castillo en las nubes. Cuando los escuchaba, sentía que pertenecía a este maravilloso mundo del arte musical, del cual deseaba desesperadamente ser parte. Y cuando reflexionaba sobre sus conversaciones, imaginando lo que podría responder, lo que podría añadir, era verdaderamente feliz. Pero cuando pasaba la hora punta y los estudiantes volvían a sus clases, Sandra limpiaba y se iba a almorzar, y una pesada tristeza y anhelo la invadían. Se sentía como Scarlett O'Hara, una joven y hermosa mujer vestida de luto, observando la alegría de otros. Aunque conocía cada movimiento de cada baile, no le estaba permitido entrar en el círculo de los bailarines. Finalmente, terminaba con sus tareas, se sentaba a tomar té con pasteles. Y cuando la campana sonaba nuevamente y un joven entraba corriendo en la habitación, exclamaba: «Perdón, perdón, perdón», decía rápidamente. «¿Saltándote las clases?», preguntó Sandra, sonriendo involuntariamente. Conocía a muchos de los estudiantes del conservatorio por la cara y algunos incluso la conocían por su nombre, pero este chico era especial. «Tengo varias evaluaciones hoy, pero me dieron créditos automáticos y obtuve permiso para salir y terminar mi tesis», exhaló. «Además, de 12 a 1:30 de la tarde, suele estar tan lleno aquí y quería disfrutar de mis compras en paz». Marcó el ritmo de la famosa We Will Rock You en el mostrador. Sandra sonrió y, apuntando el escáner de código de barras hacia él, lo hizo clic invitadoramente. Montes Claros era un graduado del departamento de dirección y planeaba convertirse en director de ballet musical. Venía de una familia bastante acomodada, incluso famosa. Su madre era una conocida profesora y tutora de piano, y su padre era el primer bailarín del ballet. La familia Montes estaba conectada tanto con la música como con el ballet, y su abuela incluso cantaba en la ópera. Según las crónicas familiares, su bisabuela o incluso tatarabuela organizaba conciertos durante los años de guerra. Toda esta información estaba fácilmente disponible y Sandra la había estudiado a fondo, sintiendo una emoción involuntaria al darse cuenta de que estaba interactuando con alguien tan cercano al mundo anhelado de las etéreas nubes. Pero Montes no era solo el hijo de padres adinerados. A partir de raras conversaciones con él, Sandra sabía que el joven heredero de la dinastía Claros era decidido, inteligente y, lo más importante, sinceramente enamorado de lo que hacía. Le apasionaba su trabajo de dirección, era diligente en sus estudios, aunque el nombre de sus padres ya le abría todas las puertas que pudiera desear. Sandra,
que se consideraba una persona trabajadora y obstinada, apreciaba a las personas que eran como ella. A veces, escuchando las conversaciones de los estudiantes, apretaba los dientes y fruncía los labios. Descarados y arrogantes, pensaba, aunque luego se avergonzaba de esos pensamientos. Parece como si nunca hubieran recibido ningún golpe en la vida. Y, por supuesto, tenía razón. La mayoría de estos despreocupados chicos y chicas habían pasado toda su vida en el amor, el cuidado y el bienestar. Y Montes, además de sus cualidades personales destacadas, también era un hombre guapo. Le recordaba al niño estrella del cuento homónimo, alto, con un rostro claro y delicado, como si estuviera tallado en marfil, sus rizos dorados como pétalos de narciso, labios como los pétalos de una rosa roja, ojos como aguamarinas reflejadas en el agua clara de un arroyo, y era esbelto como una flor que crece en la hierba espesa donde no ha pasado la hoz. Tales comparaciones venían a la mente de Sandra cada vez que lo veía, un verdadero príncipe de sangre real, aunque Montes era realmente el heredero de una renombrada dinastía artística. «Oh, aquí está, la mujer de mis sueños», ronroneó Montes, sacando lentamente un estuche negro grueso para violín de la caja. ¿Y qué más podría necesitar un hombre para la felicidad completa? De verdad, resopló Sandra irónicamente, pero miró el estuche con interés. ¿Es un yegua? Un estuche que mantiene la forma con una tapa asegurada por tornillos y un bolsillo exterior para partituras. También viene con una correa para llevar el instrumento, asintió Montes, acariciando amorosamente el estuche del violín. Si trata el estuche así, ¿cómo reaccionará con su violín?, pensó Sandra. Cuando miro violines, me siento como ese mago de Harry Potter que vendía varitas mágicas. Largo, 28 centímetros, de madera de acebo con un núcleo de pluma de fénix. Describo cada uno de mis violines a mi madre de la misma manera. Si es un yegua, entonces supongo que tiene una tapa de abeto macizo, fondo de arce, el borde terminado con una incrustación protectora. El diapasón y las clavijas están hechos de madera dura de alta calidad y bien sazonada, y el cuerpo está cubierto con un barniz oscuro de color marrón rojizo. El arco ergonómico está hecho de madera de Brasil, con una nuez de ébano. Sandra simplemente se rió. Montes levantó una ceja con sorpresa, y sus ojos brillaron con una admiración silenciosa. Asintió lentamente. Veo que no soy el único ollivander, maestro de varitas aquí. ¿Sabes de lo que hablas? En teoría, asintió Sandra, sin querer profundizar en detalles. ¿Por qué necesitas un violín si eres director? Toco, dijo Montes con orgullo y miró a Sandra con una nueva expresión, principalmente para mí mismo, por supuesto, pero a veces compongo música para mis producciones. La música me ayuda a relajarme, y en mi familia, no saber tocar al menos un instrumento musical se considera de mala educación. Me declararían adoptado. Sandra sonrió, sintiendo una cálida envidia hacia él. Qué maravilloso era tener la oportunidad de hacer lo que realmente amas, de desarrollarte en cualquier dirección que desees. Pero para ella, por mucho que trabajara, tenía que mantenerse a sí misma, mantener su apartamento, alimentarse y vestirse. Alejandra podía trabajar hasta morir, pero nunca ahorraría lo suficiente para su educación. Estaba ahorrando algo, aún esperando un futuro mejor, pero cada mes que pasaba se daba cuenta de que no podía estudiar y trabajar al mismo tiempo, por mucho que quisiera. ¿Estudias en una escuela de música?, Montes preguntó de repente, colocando el estuche de nuevo y, en lugar de irse, apoyó su cadera contra la mesa de inspección y miró a Alejandra. No, Sandra negó con la cabeza, solo tengo tiempo para trabajar. Pensé que eras música, noté que sabes mucho de teoría. Sandra se sonrojó. Ella y Montes se conocían desde hacía un año, desde que Alejandra fue trasladada de un punto de recogida a este. Estaba más cerca de su casa y, como se había abierto recientemente, el sueldo era ligeramente más alto. Bueno, para ser precisos, estaban conocidos porque Montes había sido su último cliente el día en que toda la humanidad parecía haberse vuelto loca,
y todos los clientes que venían por sus paquetes eran irrazonables. Alejandra, afortunadamente, se había vuelto dura por este tipo de trabajo con la gente, pero estaba moralmente exhausta. Así que, cuando un joven entró corriendo en la habitación 10 minutos antes del cierre, no esperaba nada bueno y lo miró con bastante desconfianza. Perdón, dijo rápidamente, evidentemente confundiendo su disgusto con una señal de que Sandra quería irse temprano ese día. Seré rápido, necesito mis cuadernos de partituras o me destrozarán por no tenerlos mañana. Desde entonces, Montes a menudo recogía paquetes tarde, pero Sandra ya no se preocupaba. Montes era un tipo amigable y sociable, y charlaban hasta el cierre mientras Montes ordenaba sus nuevos artículos. Poco a poco, Alejandra lo fue conociendo mejor. De alguna manera, le parecía que Montes, con todas sus virtudes, era o solitario o un genio incomprendido. Era tan encantador, y Sandra no pudo evitar notar a Montes, un joven guapo e inteligente, pero no dio ningún paso. Los chicos como Montes generalmente salían con chicas de un círculo diferente, por extraño que pueda parecer en el contexto del siglo XXI. No, solo soy un entusiasta, sonrió Sandra débilmente. Por cierto, dijo Montes, de repente pareciendo avergonzado mientras miraba a Sandra y sonreía con torpeza, nos conocemos desde hace un año y nos llevamos bastante bien. Tal vez podría encontrarte después del trabajo hoy. Podríamos ir a algún lugar, ya sabes, pasar el rato. Como una cita. Como una cita, repitió Sandra automáticamente y pensó por un segundo, bueno, Montes Claros, sí, hagámoslo, sonrió ampliamente. ¿En serio? Montes sonrió con una amplia sonrisa de satisfacción. Genial, te encontraré después de tu turno. ¿No te importa? Intercambiaron números, y mientras se iba, Sandra se preguntó brevemente si estaba cometiendo un error, venían de mundos tan diferentes. Nunca había creído en cuentos de hadas como Cenicienta o La Bella y la Bestia. Una chica campesina no podía ser pareja de un príncipe, para quien la responsabilidad y el bienestar del reino estaban por encima del amor y otros vínculos humanos. Después de todo, ¿en qué cuento de hadas muestran lo que sucedió después del tan esperado vivieron felices para siempre? La matrona del orfanato siempre les decía: debes casarte con alguien que se esfuerce por salir del fondo y crecer junto a él. Así, ascenderán juntos, y aunque se separen, permanecerán allí. En otros casos, a menudo aparecen otras mujeres, una gran brecha y acusaciones mutuas. A veces el amor no es suficiente para la felicidad, mis queridas niñas. Pero Sandra se recompuso. Le gustaba Montes, era una tontería negarlo, y él mismo había tomado la iniciativa, lo que significaba que no veía nada de malo en salir con una simple trabajadora de un punto de recogida, pasar tiempo juntos e incluso llamarlo una cita. Hasta que cerró el punto de recogida, no podía dejar de pensar en Montes, sonriendo distraídamente y pensando que si hubiera sabido que tendría una cita hoy, se habría vestido mejor. Pero al final, antes de irse, Sandra echó un rápido vistazo a su reflejo y quedó satisfecha. Nuevos jeans, una blusa clara, una chaqueta de mezclilla, todo estaba bien. Montes ya la estaba esperando. Cuando apagó las luces, bajó la persiana y cerró las puertas, él sonrió abiertamente y luego se rió. Parecemos compartir el mismo estilista. Sandra lo miró. Con jeans azules, un suéter blanco y una chaqueta de mezclilla clara, realmente se veían similares. Sandra se rió y negó con la cabeza. Sí, de hecho. ¿Cambiaste de opinión?, preguntó juguetonamente, y Sandra negó con la cabeza. ¿Qué chica en su sano juicio rechazaría una cita con un chico guapo? Montes también se rió. Llevaba el familiar estuche de violín, y Sandra no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Te llamaron al conservatorio hoy? Sí, dijo Montes, tuve que editar urgentemente una parte de violín para mi tesis, así que rápidamente puse a mi novia en su nuevo hogar y me apresuré al conservatorio. El estuche es maravilloso, por cierto.
¿Tienes alguna preferencia sobre a dónde ir? Tal vez esto no sea lo que las chicas suelen hacer en una primera cita, pero me muero de hambre. Así que vamos a pedir una gran porción de papas fritas con salsa de queso y algún tipo de hamburguesa, ¿vale? Fantástico, se rió Montes, tengo tanta hambre como una manada de lobos. Con esta tesis, siempre me olvido de comer. Y yo tengo un trabajo que me pone de los nervios. No logro comer lo suficiente, suspiró Sandra, pero con este trabajo no puedo establecer una rutina adecuada de alimentación. No me gusta llevar comida en recipientes porque luego todo huele a comida. Así que me las arreglo con batidos de proteínas, yogures y cosas así. Genial, entonces vamos a deleitar nuestros paladares juntos, asintió Montes, y se dirigieron al restaurante de comida rápida más cercano. Escucha, nos conocemos desde hace un año, pero realmente no sé mucho sobre ti. Excepto que te llamas Alejandra. Puedes llamarme Sandra. ¿Sandra? Maravilloso, asintió el chico. Tal vez podrías contarme algo sobre ti. Pareces saber mucho sobre música. ¿Fuiste a una escuela de música o algo así? Sandra se estremeció y para disimularlo se subió la cremallera de la chaqueta para poder echarle la culpa al frío si era necesario. No se avergonzaba de su pasado, de sus orígenes ni de nada parecido, pero hablar de ello seguía siendo desagradable. Además, el pasado le había traído muchas decepciones que aún persistían. Podría haber tenido una vida hermosa y plena que deseaba, no sin sus desafíos, pero, Dios sabe, Sandra estaba lista para ellos. Incluso ahora, si tuviera la oportunidad de cumplir su sueño más preciado, lo agarraría con ambas manos y nunca lo soltaría. Era desagradable admitirlo incluso para sí misma, pero Sandra estaba dispuesta a hacer grandes esfuerzos para lograr su objetivo, sin romper la ley pero quizás doblándola. Estaba bastante dispuesta a comprometer algunos principios morales por el bien de su objetivo preciado. Ganó el concurso nacional de jóvenes músicos en su día, le dijo. Vaya, silbó Montes, impresionante. Recuerdo que nuestro conservatorio invitó a los ganadores y a algunos participantes particularmente memorables para recibir formación. ¿No fue en tu temporada? Entraron en la cafetería, lo que salvó a Sandra de tener que responder de inmediato. Hicieron su pedido y se sentaron en una mesa. Montes rápidamente les trajo café y chocolate caliente para calentarse. Una vez que se acomodaron y se calentaron un poco, él le recordó su pregunta. Fue en mi temporada, asintió Sandra sin mucho entusiasmo. Yo. Se aclaró la garganta. Crecer en un orfanato, finalmente admitió. Montes levantó las cejas sorprendido, y Sandra continuó rápidamente antes de que él pudiera comentar. Me interesé en la música muy temprano, y me permitieron seguir con ello. Me enviaron a este concurso, y gané, pero luego, exhaló Sandra con frustración, hubo algunos problemas con la documentación, ya sea causados por la directora o relacionados con ella, no lo entendí bien. Cuando un huérfano participa y gana en tales competiciones, hay un patrocinio significativo involucrado. Pero mi directora simplemente no se molestó con eso, así que aquí estoy. Sandra se encogió de hombros, trabajando en un punto de recogida. Pero tengo una educación musical, solo que sin diplomas ni certificados. Y aquí, sin un papel, no eres nadie. Guardó silencio de manera incómoda. Montes asintió comprensivamente, tomándose un descanso para comer. Sandra sorbió su chocolate caliente, quemándose la lengua y sin saber qué más decir. Luego, Montes levantó la mirada y le sonrió. Escucha, si te gusta la buena comida, conozco un excelente lugar cerca si quieres encontrarnos de nuevo. Así que fueron a otra cita, luego otra y otra más. Sandra estaba sorprendida, pero Montes no se inmutaba. Para él, no parecía importar de dónde venía Sandra, si tenía a alguien más o de qué tipo de familia provenía, si es que tenía alguna. Estaba interesado en ella, qué hacía además de trabajar, qué libros leía, qué películas veía. Iban al teatro,
paseaban por los parques, Montes la llevaba a conciertos sinfónicos y filarmónicos, y observaba con una sonrisa satisfecha cómo los ojos de Alejandra brillaban y se enderezaba en su asiento para ver mejor los movimientos del director. Me alegra tanto que ames la filarmónica, las óperas y los ballets, suspiró Montes después de una de sus citas. Todos mis pocos amigos también están en la música, pero por alguna razón no les gusta asistir a estos eventos, probablemente por deformación profesional. Oh, pero yo lo adoro absolutamente, alargó Sandra. Se veía maravillosamente bien en su vestido de cóctel azul recto, pareciendo una verdadera princesa. Pero tampoco arriesgo ir demasiado seguido, por miedo a saturarme de arte y volverme indiferente. Con tu amor por la belleza, no te volverás indiferente, suspiró Montes, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Sandra. Hablaban cada vez más, y Alejandra ya no entendía, ¿eran solo amigos o algo más? Claro, iban a citas, pero ¿y si solo era eso para ella? Montes nunca las llamaba citas, simplemente sugería encontrarse, y Sandra no quería sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, era una chica y todo eso. Por cierto, dijo de repente Montes, tengo un concierto próximo, uno de los informes. ¿Puedo esperar que vengas? Yo. Alejandra miró a Montes con sorpresa. Bueno, me encantaría, sí. Bien, asintió Montes, sonriendo contento. Él era guapo por sí solo y completamente irresistible cuando sonreía. Te conseguiré boletos cerca del escenario. Luego planeamos salir con amigos, así que si estás libre, ven con nosotros. Me encantaría que vinieras. ¿Y tu familia?, preguntó Sandra, ligeramente desconcertada. No sabía por qué, pero siempre le parecía que la familia de Montes, compuesta de músicos y artistas, seguía de cerca la carrera de su hijo. Él simplemente negó con la cabeza. Todos están ocupados, dijo fácilmente, sin parecer molesto en absoluto. Este no es el concierto principal, solo una forma de evaluación para varias disciplinas. Todos vendrán a los eventos principales. Y también quería preguntarte. Inesperadamente, sus altos pómulos pálidos se tiñeron de un delicado rosa. Montes tenía esa palidez aristocrática especial, por lo que incluso un ligero rubor parecía demasiado brillante en su rostro, delatándolo por completo. Alejandra no pudo evitar sentirse intrigada por su pregunta. ¿Puedo presentarte como mi novia, verdad? Oh. Quizás no podría haber respondido nada más intelectual durante unos segundos, pero su mente, siempre orientada hacia la lógica y la razón, empujó firmemente a un lado su corazón enamorado y hizo que Sandra pensara. Montes venía de una buena familia, tenía un futuro maravilloso, una carrera y éxito por delante. ¿Qué tenía ella? Un pequeño apartamento, un trabajo simple y dudoso, enormes ambiciones y un vasto campo para realizarlas. No podía saltar más alto de su cabeza, y Sandra, para su propio pesar, estaba cerca del límite de sus capacidades, al menos durante los próximos 2 años. Por otro lado, Montes sabía todo sobre ella, no en detalle pero lo suficiente como para entender su pasado, podía imaginarse el tipo de vida que tenía y debía saber que no era su igual en muchos aspectos. Pero eso no parecía importarle. Sandra no quería ser presuntuosa, pero en ese momento se atrevió a decirse a sí misma, debe estar enamorado de mí. Pensó una vez más en su peculiar propuesta y, sorprendentemente, no encontró razones lógicas para rechazarla. No importaba cómo terminaría, si es que terminaría, mientras ambos fueran felices y estuvieran contentos ahora. Y pensando en esto, Sandra le dio una sonrisa juguetona. ¿Llamarme tu novia? Bueno, ciertamente puedes intentarlo, ¿por qué no? El rostro de Montes se mostró confundido. Sus ojos azules recorrieron su rostro, tratando de descifrar lo que ella quería decir, sí, no, tal vez, o no sé. Parecía bastante nervioso al hacerle esa pregunta. El problema era que ambos estaban nerviosos. ¿Eso es un sí?, preguntó Montes con incertidumbre.
Sandra le sonrió dulcemente, tomó su muñeca y la apretó con fuerza. Sí, repitió firmemente. Sí. Montes sonrió ampliamente y, en medio de las alegres risas de su recién nombrada novia, se inclinó para besarla una y otra vez. Y ahora parecía completamente feliz. Sandra se sentía igual. Realmente empezaron a salir, ya no solo como buenos amigos sino como una pareja de verdad. Ahora Montes invitaba a Sandra a citas, casi todas las noches la acompañaba a casa desde el trabajo y ella a menudo iba a su apartamento para pasar tiempo juntos. Escuchaba con interés y con una ligera envidia que no podía ocultar sus historias sobre sus estudios. Si tenía un día libre, escuchaba a Montes tocar el violín. Al principio, intentaba parecer desinteresada, pero pronto se encontraba simplemente observándolo, sentada en una silla que rápidamente denominó como suya. Montes bromeaba diciendo que llevaba a su novia a su apartamento para que la llamaran suya, y no a su silla, pero a él definitivamente le agradaba ver a Sandra en su hogar. ¿Quieres intentarlo?, le preguntó una noche, cuando terminó su parte. Los ojos de Sandra brillaron y Montes le sonrió. Estaba feliz, realmente feliz. No sé, murmuró Alejandra, levantándose del sillón, pero sus dedos ya se movían y se cerraban levemente, como los de un niño que se estira hacia un juguete, sin estar seguro de poder tomarlo. Montes se rió suavemente. Tómala, dijo, extendiéndole el violín. Mira, el violín se debe sostener así, para que los ojos estén directamente mirando al mástil del instrumento y la mano izquierda se coloque de tal manera bajo la base del violín, que los dedos puedan caer perpendicularmente sobre las cuerdas y las puntas golpeen las cuerdas con firmeza, lo interrumpió Sandra, tomando el violín con confianza y firmeza. Colocándoselo en el hombro, Sandra se echó su melena de cabello oscuro hacia atrás para mantenerlo fuera del camino y giró ligeramente el arco entre sus dedos. Todos sus movimientos eran seguros, pero suaves y gentiles. Leopold Lowe, Mi escuela de violín, continuación, capítulo 2, Cómo sostener el violín. No enseñes al maestro. Dios mío, lo miras como si nunca me hubieras mirado a mí, se rió Montes, observando a Sandra examinar el violín. Sus pupilas se dilataron como las de las personas cuando miran a alguien que realmente aman. Sandra sonrió tristemente, su mano temblaba ligeramente, luego el arco se deslizó suavemente sobre las cuerdas. Tocaba como en el poema donde el violín tocaba para los sordos, sin miedo a cometer errores. Después de tomar una profunda respiración, Sandra tocó como nunca antes lo había hecho. Por primera vez en 5 años, sostenía un violín en sus manos, y aunque podría haber olvidado algo, sus manos recordaban todo a la perfección, cada movimiento, cada cuerda, cada nota. Cuando los primeros sonidos llenaron la habitación, Sandra de repente sintió como si los sonidos aparecieran a su alrededor por primera vez, como si hubiera estado sorda toda su vida, viviendo en un mundo silencioso, y de repente su audición regresara, permitiéndole disfrutar plenamente del mundo, sus sonidos, colores y olores. Tocó la pieza con la que ganó esa preciada competición, la victoria que le costó toda su vida pasada. Una victoria que fue más amarga que la derrota. Sandra podría haber tenido un accidente, perdido la memoria, caído en coma, pero aún así habría tocado esta pieza a la perfección, todos sus 40 minutos, incluso al borde de la muerte. Si hubiera perdido sus manos, habría cantado cada segundo de la pieza. Era lo que respiraba, para lo que vivía, una parte inseparable de ella como las hadas y sus alas en los cuentos, como las sirenas y sus colas. Era su aguja en el ataúd, romperla, y Sandra dejaría de existir. Increíble, pensó, ¿cómo pude negarme esto durante tanto tiempo? Aquí está, mi vida. Era una canción de calidez, del primer rayo de sol de la primavera, del canto del ruiseñor, del suave goteo, de la lluvia cálida, de amor y maravilla. El violín en sus manos lamentaba suavemente lo grandioso y complejo, lloraba por lo que no sería, consolaba, todo en la vida es posible. Los ojos de Montes nunca se apartaron de su rostro,
no solo escuchando lo que tocaba sino también leyendo lo que sentía. Sandra cerró los ojos, sus largas pestañas temblaban, su cara se contorsionaba con un espasmo de ternura, desesperación y amor, haciéndola absolutamente única. Montes estaba seguro de que nunca había visto y nunca vería a nadie tocar el violín como su novia Alejandra Polón en esos momentos. Cuando Sandra terminó y bajó lentamente el violín, retrasando el inevitable momento de separarse del instrumento mágico, Montes aplaudió furiosamente. Eran aplausos fuertes y solitarios en el apartamento donde solo estaban ellos dos presentes. Sandra se sobresaltó como si despertara de un sueño y sonrió con torpeza. Quizás nunca había conocido una ovación tan abrumadora. Increíble, dijo Montes sin una pizca de exageración, seriamente, como si contemplara algo. Sandra se sorprendió al notar que las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Nunca pensé que Las 4 estaciones de Vivaldi me harían llorar. Gracias, murmuró Sandra, avergonzada. Colocó el violín de nuevo en su estuche con reverencia, mirándolo como un padre mira a un niño dormido, y suspiró al cerrarlo. De repente, deseó que Montes olvidara todo esto y empezara a hablar de otra cosa. Pero el chico, fiel a su naturaleza, hizo lo contrario. Con tu talento, es extraño que no hayas llegado más lejos en esa competencia. Sandra se tensó. Rara vez hablaban de su pasado en el orfanato. Alejandra esperaba haber evolucionado de una huérfana tímida a una joven confiada, tal vez un poco soñadora pero trabajadora, y no quería mirar atrás a cuando todavía era una débil pupila de una institución para niños sin padres o sin cuidado parental. Montes, comprensivamente, no indagaba en áreas que ella no estaba lista para compartir, pero ahora parecía decidido a levantar el velo del misterio. Te lo dije, algún problema con los documentos, y todo se fue por la borda. Pero la forma en que tocas. En esos conciertos y actuaciones siempre hay muchos expertos. A menudo buscan nuevas estrellas. Seguramente alguien debe haberte notado. Tal vez alguien lo hizo, pero no me lo dijeron, dijo Sandra, un poco irritada, empezando a cansarse de esta conversación. Siempre trataba de no enojarse con su novio cuando tocaba inadvertidamente un tema sensible e intentaba profundizar. Después de todo, era un deseo natural saber más sobre la persona que amas, y Alejandra contenía su temperamento. Y su silencio traía su comprensión. Sandra creía que no había mucho que saber. No había sido nadie ni nada hasta que dejó el orfanato. Tal vez solo era la música misma. De niña, a veces fantaseaba con que no era solo una chica ordinaria sino un hada de la música y la poesía o la hija de Euterpe, la musa de la poesía lírica y la música. Pero resultó ser lo que estaba escrito en sus documentos, Alejandra Polón. Montes, sin embargo, no dejó el tema esta vez. La miró pensativo, cruzando los brazos sobre el pecho. Con tal talento, debería ser, al menos, una descendiente de Vivaldi, dijo. Sandra suspiró cansada. No tengo idea. No guardo silencio sobre mis padres por despecho, sino porque realmente no lo sé, dijo. Lo único que tengo de mi madre es un trozo de fotografía. Y Sandra guardó un incómodo silencio. Nunca había hablado de este tesoro secreto antes, pero, después de todo, Montes tenía derecho a saberlo. Probablemente no Vivaldi, pero espero no ser solo la hija de unos borrachos comunes. Tengo una foto de mi madre, desgastada y de mala calidad. En ella es muy joven y hermosa, nada que ver con una borracha. Robé esta foto cuando era solo una niña de mi expediente personal. Después de que la directora se negó a enviarme al internado del conservatorio, me volví salvaje e incontrolable. Una vez me reprendió en su oficina por otro escándalo, pero fue llamada, y mi carpeta con mi escasa biografía estaba encima. Aproveché la oportunidad para hojear esos papeles. No entendí mucho, y no había tiempo para leer, pero tomé la foto que estaba en el bolsillo trasero. Sandra guardó silencio. Montes también estuvo callado un rato, luego, suavemente y sin mucha esperanza, preguntó.
¿Me la mostrarás? Cuando Sandra negó con la cabeza, él suspiró pero no dijo nada. Así es como es. ¿Cuántos años tenías cuando ganaste la competencia? 15, dijo Sandra. Incluso si quisiera, no podría olvidar los detalles de esos años, aunque todo después de los 15, después de ese terrible rechazo, pasó como un borrón para ella. Montes, como un rayo de sol, apareció en su vida a los 22 años. Probablemente no entendía cuánto lo amaba. Montes la miró sorprendido, calculando algo. Debiste haber estado preparándote para esa competencia durante mucho tiempo. Empezaste a tocar cuando eras bebé, bromeó torpemente. Pero Alejandra, habiendo conocido bien a su novio, podía ver lo rápido que giraban las ruedas en su cabeza, cómo estaba pensando, y más importante, cómo estaba planeando algo. Tenía 2 años cuando sostuve mi primer violín, de repente lo dejó atónito. Incluso Montes Claros, de una familia noble de músicos, estaba visiblemente sorprendido. Él había comenzado la escuela de música solo a los 5. A los 5, era la estudiante más joven en el club de música de nuestro orfanato. Di mi primer concierto a esa edad. No podía hablar correctamente aún, pero ya conocía los nombres de todos los instrumentos de la orquesta. Escucha, Sandra, comenzó en un tono persuasivo que Sandra conocía bien. Montes había pensado en algo, y ahora, dijera lo que dijera o respondiera lo que respondiera, él lograría su objetivo. Era la misma táctica que usó para convencerla de que se mudara con él. A veces, algunos maestros en nuestro conservatorio realizan audiciones a las que cualquiera puede asistir, incluso sin una educación musical. Lo sé, lo interrumpió ella, y sé que todo se trata de conexiones. Sandra sonrió amargamente. ¿Crees que no he intentado todo en el camino? Todo lo que queda es acostarse con alguien, bromeó de manera cruda y grosera, pero Montes ignoró su comentario. El maestro con el que he estado estudiando desde la infancia, el señor Toledano, es amigo de la familia. Estoy seguro de que te escucharía y se enamoraría de tu forma de tocar. Podrías tomar lecciones con él hasta el nuevo año académico, y luego podría ayudarte a ingresar al conservatorio bajo su patrocinio. ¿Qué piensas? Los ojos de Sandra se abrieron de par en par, y aunque Montes le estaba ofreciendo la oportunidad de su vida, su primera reacción fue: Montes, no. No tenía miedo de la audición, sino del hecho de que su castillo de nubes rosadas de repente se volvía muy real y cercano, y más que nada, que era Montes quien estaba haciendo esto por ella, un hombre al que ya se había apegado profundamente, sintiendo fuertes emociones por él. A veces, las dudas se apoderaban de la mente de Sandra sobre si él la necesitaba. Pero Montes ignoraba misericordiosamente esos momentos de inseguridad y Sandra se permitía disfrutar de cómo se desarrollaba su relación. Pero esto era algo más. Montes le estaba ofreciendo algo que valía toda su vida, una segunda oportunidad, una entre 1000. Sin embargo, al escuchar su negativa, Montes simplemente sonrió con una satisfecha y amplia sonrisa. Montes, sí, declaró, y antes de que ella pudiera expresar sus preocupaciones y objeciones, la atrajo hacia él para un beso. Un par de días después, presentó a Sandra al señor Toledano, un profesor de violín y teoría musical de 73 años, que era el padrino del tío de Montes. Montes fue con ella al principio, pero el señor Toledano le pidió que se fuera. Montes se sorprendió al notar que Sandra no estaba ansiosa ni nerviosa en absoluto, saludó y se presentó con calma, mirando alrededor del auditorio con tal reverente adoración y asombro, como si un santo antiguo hubiera entrado en un templo moderno y magnífico. Montes sonrió con moderación. Con un vestido largo y estricto azul al estilo de Kate Middleton, con el cabello recogido, se veía más hermosa y elegante que nunca. La audición de Alejandra duró aproximadamente 1 hora y media. Al principio, fue silenciosa, luego se escucharon sonidos apagados del violín. Los auditorios del conservatorio eran insonorizados, por lo que Montes no podía escuchar lo que su novia estaba tocando, pero en algún momento se encontró tarareando el ritmo de las 4 estaciones.
Por alguna razón, no estaba preocupado en absoluto, la calma y la confianza de Sandra se habían transferido a él y Montes ahora estaba seguro de que todo iría maravillosamente. Cuando se le permitió entrar, vio a Alejandra sonriendo ligeramente. El señor Toledano lo miró sin mostrar mucha emoción, pero Montes notó el asombro silencioso en los ojos del maestro. «Montes, has encontrado un verdadero diamante», dijo el señor Toledano con reserva. «Nunca pensé que aún existieran personas con tal talento fuera de estos muros». «Sí, por supuesto, hay pequeños errores en la postura, la posición de los dedos, un poco de rigidez, pero supongo que eso se debe a una larga ausencia de práctica». «Probablemente», dijo Alejandra con calma, «cuando tomé el violín, pensé que mis dedos eran palos congelados». «Y luego todo empezará a doler», asintió el señor Toledano. «Tu conocimiento teórico es asombroso, y si estás de acuerdo, Alejandra, comenzaremos a prepararnos y el próximo año puedes unirte a nosotros. Eso te lo puedo prometer con seguridad». Los dedos de Alejandra se crisparon ligeramente, apretándose suavemente con emoción. Tragó nerviosamente. Maldita sí, maldita sí. Aquí estaba, su sueño de toda la vida, su castillo en el aire. Ya no solo se estaba acercando a él, ya no solo se daba cuenta de que era real, como cuando se estaba preparando para la audición. Estaba en el umbral de este castillo, el sueño estaba casi en sus manos. Sandra tenía la intención de agarrarlo y no soltarlo. Solo había un detalle que necesitaba aclarar. Desafortunadamente, Sandra no podía olvidar completamente el mundo real. ¿El costo?, preguntó de manera bastante profesional, sin ver sentido en dudar o ser tímida. Estos cursos individuales eran significativamente más baratos, pero aún requerían pago. El maestro tomaba a un estudiante, lo formaba y éste ingresaba al conservatorio por recomendación. Si el estudiante se graduaba exitosamente, el maestro recibía una prima y una recompensa. Sin embargo, el proceso real de formación no estaba cubierto por el conservatorio y estos cursos se realizaban a la tarifa del propio maestro. El señor Toledano abrió la boca para responder, pero Montes intervino rápida pero suavemente. «Yo me encargaré de eso», dijo firmemente. Alejandra abrió la boca, lista para objetar, sintiéndose cada vez más incómoda, pero Montes la miró con advertencia y sacudió la cabeza. «Estoy siguiendo la etiqueta. Yo te invité, así que yo pago. Y no se aceptan objeciones». Sandra intentó algunas veces más insinuar que se sentía incómoda aceptando regalos tan costosos, pero Montes, feliz con su éxito, no escuchó y Sandra cedió. En junio, Montes terminó sus estudios y después de un breve descanso, el señor Toledano se puso a trabajar en pulir el diamante que Montes había traído al instituto. El joven se reía, diciendo que el señor Toledano no podía esperar para trabajar con Sandra él mismo. «Puede que no lo muestre, pero está absolutamente encantado contigo», confió Montes, y Sandra se rió, complacida. Después de superar su ansiedad y dudas iniciales, finalmente se sumergió con placer en su nuevo y mágico mundo. Su relación también progresó, casi inmediatamente después de graduarse, se mudaron juntos. Montes había sugerido mudarse antes, pero Sandra sentía que él necesitaba paz y espacio personal antes de graduarse del conservatorio, así que acordaron mudarse a finales de junio. Montes inicialmente refunfuñó, pero luego estuvo agradecido. Estaba tan abrumado con los exámenes, su tesis y el concierto que no podría haber ajustado tranquilamente a tener a su novia en su apartamento, acostumbrándose a no vivir solo. Mudarse juntos era una decisión seria, un paso importante en su relación, por lo que era crucial mantener su relación, sentimientos y amor durante un tiempo tan desafiante. El único problema pendiente era que Alejandra conociera a la familia Claros. Sandra, que no solo se había resignado sino que realmente creía en las serias intenciones de Montes, se estaba preparando mentalmente para esta reunión y no estaba en contra de ella.
Montes admitió honestamente que ya le había contado a su familia sobre Sandra y el señor Toledano había mencionado que estaba trabajando con la talentosa novia de Montes. Sin embargo, su familia eran profesores y maestros solicitados, y durante el periodo en que Montes tenía exámenes y conciertos finales, sus padres estaban ocupados con sus propios estudiantes. El ajetreado horario de los miembros de la familia Claros aún no permitía una presentación general. Sin embargo, Montes estaba seguro de que una vez que las cosas se calmaran, realmente presentaría a su novia a su familia. Probablemente terminaré casándome contigo sin darme cuenta, bromeó Sandra. Me despertaré un día y llevaremos 10 años casados con 2 hijos. No te preocupes, sonrió Montes, definitivamente notarás todo. De una forma u otra, todo sucedió tal como Montes había planeado. A principios de julio, anunció con orgullo que estaban invitados a cenar y le pidió a Sandra que no se preocupara. Pero, por supuesto, Alejandra inmediatamente comenzó a preocuparse. Tenía una familia adinerada y muy inteligente, y Alejandra estaba ansiosa, probablemente no les caería bien, alguien sin linaje, posiblemente la hija de algunas personas sin hogar o alcohólicos. Y sin embargo, estaba esa fotografía de su madre. Montes estaba calmado y seguro, y su confianza era contagiosa. No estaba preocupado en absoluto porque sabía que amaba a Sandra. La vida sin ella era difícil porque ella era todo lo que siempre había querido en otra persona, alguien con verdadera profundidad, humor sarcástico e inteligencia feroz. También sabía que Sandra lo amaba tanto como él a ella. Esta chica tenía estándares altos, así que al menos Montes tenía la oportunidad de que estar con él le trajera satisfacción. De una forma u otra, esta reunión tenía que suceder. Estoy seguro de que te amarán, dijo Montes, tanto como yo. Realmente espero que sí, murmuró Sandra. La familia Claros, como era de esperar, vivía en una gran mansión fuera de la ciudad. Bueno, vivía no era el término más preciso, más bien, se reunían allí ocasionalmente. Cada uno tenía una residencia más móvil en la ciudad ya que viajar en medio del tráfico para trabajos importantes durante la temporada era poco práctico. Había precedentes en los que los miembros mayores de la familia Claros incluso se quedaban a dormir en el conservatorio durante los periodos de exámenes más ocupados. La familia no era muy grande, madre y padre, Pedra y Leonardo. Además de Pedra y Leonardo, Alejandra también conocería a la madre de Pedra, la señora Carlita, quien, debido a su edad, había dejado su carrera como cantante de ópera y se había dedicado a la enseñanza de canto, y vivía con su hija y su yerno. El esposo de Carlita, el señor Santiago, probablemente era el único miembro de la familia que no era músico, cantante o alguien con educación musical, él era historiador. Montes también mencionó que su tío Arturo y su padrino, el señor Toledano, podrían venir. Antes de la visita, Sandra tomó 2 tabletas de valeriana y para cuando llegaron ya habían hecho efecto y se sentía más tranquila. Contrariamente a las expectativas, no fueron recibidos en el vestíbulo como en todas esas películas sobre familias adineradas. Llegaron para encontrar a Leonardo y al señor Santiago fumando en la veranda. Cuando se acercaron, los hombres le sonrieron calurosamente. Bueno, hola, jóvenes, dijo el señor Santiago, aparentemente como el miembro mayor de la familia, tomando la palabra. ¿Cómo fue el viaje? ¿Tuvieron un buen viaje? Buenas noches, abuelo, papá, asintió Montes. El viaje estuvo bien, gracias. Alejandra puso su brazo alrededor de la cintura de su compañera. Estos son mi abuelo y mi padre, el señor Santiago y Leonardo. Esta es Alejandra, mi novia. Buenas noches, asintió Alejandra, manejando su leve nerviosismo, un placer conocerlos. Le dieron una mirada ligera y evaluativa, pero no intrusiva. Sandra levantó un poco la barbilla, sabiendo que se veía impresionante esa noche. Su cabello estaba peinado en un elegante recogido, y llevaba un largo vestido verde oscuro con un cinturón negro en la cintura, un maquillaje ligero sin tonos brillantes, y sus pies estaban adornados con zapatos de gamuza negra con correas.
Sandra no se sintió ofendida por las miradas evaluativas. Cualquier padre miraría así a la pareja de su hijo, ya que la apariencia a menudo revela mucho sobre una persona. Se había preparado para ser observada de cerca y estaba incluso agradecida por el estricto entrenamiento en etiqueta y comportamiento que recibió en el orfanato. También es un placer conocerte, Alejandra, asintió Leonardo. Finalmente, nuestro chico ha traído a su prometida a casa. Prometida, repitió Montes soñadoramente. Sandra levantó una ceja y él se rió torpemente. Cuidado, podrías asustar a mi prometida, dijo Montes, abrazando a Sandra con fuerza, quien rió torpemente. Se quedaron en la veranda un rato más. Los hombres hablaron, discutiendo estrenos, trabajo e historias divertidas del lugar de trabajo. Sandra sentía su lengua pegada al paladar, pero escuchaba cada palabra con entusiasmo y adoración. A juzgar por sus reacciones, sus ojos brillantes no pasaron desapercibidos. Hablaron sobre la posible producción del ballet La hija del faraón y Montes sostuvo a Alejandra por la cintura, acariciándola suavemente con las yemas de los dedos. La hija del faraón, repitió Sandra, inclinándose hacia adelante involuntariamente. ¿Interpretarás al faraón? Y a Lord Wilson, asintió Leonardo, quiero experimentar con música en vivo en el ballet y estoy tratando de convencer a Montes para que sea el director, pero se resiste por alguna razón. Sería un proyecto increíble, coincidió Sandra, relajándose. Montes tiene una forma de sentir a los personajes, lo cual es muy importante para un director. Todo funcionaría como un reloj, absolutamente, se rió Leonardo. El señor Santiago rodó los ojos con cansancio. Oh Dios, parece que esta familia obsesionada con la música pronto tendrá otro músico. Al menos Arturo debería casarse con una física o una química, honestamente. Todos rieron. Entraron en la casa, y allí Alejandra fue presentada a la madre y la abuela de Montes. Pedra le dio una mirada más crítica que su esposo y su padre, pero en general fue acogedora. Para gran alivio de Alejandra, Pedra sonrió cálidamente y la saludó, mientras que la señora Carlita, después de las presentaciones mutuas, inmediatamente preguntó qué tipo de vino bebía Alejandra. En la mesa baja del salón donde la familia se había reunido, ya había 2 botellas de vino y hermosas copas altas. Yo no bebo, dijo Sandra tímidamente. Montes apenas contuvo una risita. Claro, ella no bebe, una persona que podría beber fácilmente sin emborracharse. Pero, ¿qué chica revelaría todas sus capacidades a los padres de su novio durante su primera reunión? La señora Carlita simplemente resopló. Eso es una tontería. Una copa de buen vino nunca le hizo daño a nadie. Confía en mí, querida, como una cantante experimentada, sin vino, no hay voz. Así es. Así que, mientras se pone la mesa, sugiero un aperitivo ligero. Sandra contuvo una breve risa. Dios mío, realmente tienen personal en la casa, pensó. Antes de la cena, charlaron un poco. Le preguntaron a Sandra sobre su trabajo, cómo iban sus lecciones con el señor Toledano, qué tipo de música estaba estudiando, y luego la conversación lentamente se desvió hacia temas más distantes y tranquilos. Durante la cena, hubo poca conversación, principalmente sobre asuntos domésticos, estrenos y viajes de trabajo. Le preguntaron a Montes sobre sus planes, donde pensaba trabajar después de terminar sus estudios. ¿Y tú, Alejandra, también vas a estudiar en el conservatorio?, preguntó Pedra. Aparentemente, conocían su historia de no tener padres y evitaban ese tema contacto. Sí, voy a aplicar en agosto, asintió Sandra, después de mis lecciones con el señor Toledano. ¿En qué departamento? Artes musicales e instrumentales, instrumentos de cuerda orquestales, violín. Buena elección, asintió Leonardo. Realmente me gusta el sonido del violín, agregó el señor Santiago, uno de mis instrumentos favoritos. Sandra tiene un talento real, dijo el señor Toledano, y Sandra se ruborizó profundamente. Parece que nació con el instrumento en las manos. Quizás en lugar de una sonaja, ¿te dieron un violín?
O en una vida pasada, yo era Antonio Vivaldi, declaró Sandra, y todos rieron. Sandra se relajó después de una copa de vino y ya no estaba tan nerviosa. Se dio cuenta de que los miembros de la familia tenían muchas cosas que hacer y rara vez se reunían para cenar, solo una vez a la semana, y durante ese tiempo tenían noticias que discutir. En algún momento, Montes sugirió mostrarle a Sandra la casa. Salieron. Sandra exhaló. Montes la abrazó por los hombros y le besó la sien. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, mis manos no temblaron demasiado, y ya no estoy preocupada, admitió Sandra honestamente, sonriendo. Fuiste encantadora, la tranquilizó Montes. Subieron al segundo piso, giraron por un pasillo, y Sandra, con sorpresa, vio que era algo así como una galería, con grandes pinturas genuinas colgadas en las paredes. Todo está bien, no te preocupes, añadió. La primera impresión fue definitivamente buena, y a medida que te conozcan mejor, verán qué persona tan maravillosa eres y te amarán tanto como yo. Pero espero que también te haya gustado mi familia, ¿te sentiste cómoda? Estaba nerviosa, pero no incómoda, dijo Sandra. Tu familia es muy inteligente, muy educada. Realmente disfruté hablando con ellos. Y por cierto, añadió juguetonamente, entrecerrando los ojos hacia Montes, ¿prometida? Montes se sonrojó encantadoramente. En nuestra familia, todo siempre es serio, intentó decir lo más alegremente posible. Pero Sandro se sorprendió al ver que estaba genuinamente avergonzado por la palabra prometida en relación con ella, tomándola bastante en serio. Pero, Sandra, no estamos presionados, no te preocupes, es solo. Lo entiendo, está todo bien, sonrió Sandra, sintiendo una extraña emoción y alegría en su interior ante la idea de que Montes la considerara seriamente como su prometida. Nunca había pensado que se alegraría de que su novio, con quien había estado saliendo por poco más de 6 meses, estuviera considerando una relación seria. Como dijiste, sería difícil no notar cuando te cases. Montes rió torpemente. Y Sandra, que había estado examinando retratos de compositores y miembros de la familia claros, de repente se congeló. En 2 paredes opuestas había retratos de miembros de la familia y compositores famosos. Montes estaba diciendo algo sobre su familia cuando Sandra sintió como si le hubieran echado agua fría. Su mirada se detuvo en un rostro familiar. Sandra, ¿qué pasa?, preguntó preocupado. Ella no respondió. Miró fijamente a la mujer en uno de los retratos. El cabello oscuro estaba elegantemente peinado, y estaba representada con un pesado vestido burdeos con un escote poco profundo adornado con un collar de perlas. La imponente y fresca morena era muy alta, con ojos oscuros, un rostro encantador y gentil, y rasgos perfectos. Sandra se inclinó instintivamente hacia adelante, tocando ligeramente el retrato con los dedos, y se dio cuenta de que no era una fotografía ni una foto hecha para parecer un retrato, sino un retrato real. ¿Quién es ella? ¿Una de tus parientes?, preguntó Sandra en un tono apenas audible, aunque ya conocía la respuesta. Sandra conocía cada centímetro de ese rostro, cada detalle de ese retrato. Era su madre, la mujer que Alejandra solo había visto en una pequeña y desgastada fotografía. ¿Y qué hacía su imagen aquí? Podría ser que su madre fuera música, cantante de ópera o bailarina. ¿O era una Claros, una pariente de Montes? ¿Podrían estar relacionados? Montes, sin embargo, miró el retrato sin mucha expresión. El mayor ídolo de mi madre en todo el mundo musical es Martina Reverá, una famosa pianista que se hizo conocida desde niña, participando en concursos desde los 5 años. Provenía de una familia bastante pobre. Martina no tenía padre, pero logró salir desde muy abajo. Para mi madre, ella es un modelo de trabajo duro y perseverancia. Escribió música para varios ballets famosos y libros de texto sobre la enseñanza del piano. Montes sonrió ligeramente y sacudió la cabeza. ¿No la conoces? ¿Cómo es posible? Estás planeando entrar al conservatorio, Sandra.
Los nervios de Sandra cedieron. La cuerda tensa de la incomprensión, la tensión, el miedo de la noche, y ahora esto, todo se rompió en un instante, y las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Incapaz de encontrar la fuerza para explicar nada, corrió escaleras abajo y salió de la casa, murmurando una despedida torpe a la señora Carlita, quien había salido del comedor para llamar a Montes y Sandra de vuelta. Alejandra sabía que estaba siendo grosera e impropia, pero la tensión dentro de ella no le permitía quedarse y explicar todo. Simplemente huyó. ¿Qué pasó?, preguntó Carlita, levantando una ceja, mientras su nieto corría rápidamente escaleras abajo para alcanzar a Sandra. Pero la chica ya había saltado a un taxi que la llevó lejos de la casa. «Maldita sea», gritó Montes, desconcertado y ansioso. «Cuida tu lenguaje», lo regañó automáticamente Pedra, saliendo del comedor con el resto de la familia. «¿Qué pasó?» «Creo que molesté a Sandra», dijo Montes con incertidumbre. La reacción de Sandra lo desconcertaba. Ella no era del tipo que se ofendía, huía e ignoraba resolver el problema. Prefería sentarse y hablar, abordar los problemas en ese mismo momento, ciertamente no salir corriendo en lágrimas. Explicó lo que había sucedido, algo avergonzado. Dijo el señor Toledano, Alejandra no parece una chica que se molestaría y saldría corriendo en lágrimas tan fácilmente. No quise molestarla. Probablemente solo se puso demasiado nerviosa, eso es todo. Eso es. Y luego lloró por una tontería, sugirió Pedra, dándole una palmadita en el hombro a su hijo. Conocer a la familia de un joven es un paso serio, y sus nervios probablemente cedieron. Mañana, ve y discúlpate con ella. Al día siguiente, Montes entró a su apartamento como si caminara por un campo minado. Consideraba a Sandra la dueña legítima de su pequeño nido y no quería imponerse como «este es mi hogar, yo soy el dueño aquí». Además, estaba muy preocupado de que ella no estuviera en casa, sin saber qué tan profundamente la había molestado. Pero Sandra estaba en casa, sentada en la silla que había reclamado hace mucho tiempo, mirando pensativamente una fotografía en sus manos. «Hola», dijo Montes con incertidumbre, escondiéndose detrás de un ramo de orquídeas como un escudo. Sandra se sobresaltó, como si no lo hubiera escuchado entrar, y miró a Montes. «Estoy aquí para disculparme». «No, deberías perdonarme a mí, Montes», dijo Sandra en voz baja. «Me comporté muy mal ayer. Estoy muy avergonzada de mí misma y delante de tu familia. Ahora, como prometida, ciertamente no he causado una buena impresión». «Vamos», exhaló Montes con alivio, acercándose y colocando el ramo sobre la mesa. Se agachó frente a Sandra. «Mi mamá, durante su primer encuentro con mis abuelos, estaba tan nerviosa que bebió demasiado vino. Todavía bromean sobre eso hasta el día de hoy. Así que nadie te está juzgando. Mamá dijo que debería invitarte a otra reunión. Estarán felices de verte de nuevo». Montes hizo una pausa, acariciando suavemente las rodillas de Sandra con los dedos. «Pero aún así, ¿qué pasó, querida?». Sandra permaneció en silencio por un momento, mirando la fotografía en sus manos, y luego la giró hacia Montes. «Mi madre», dijo simplemente, «esa mujer en tu retrato, Martina Rivera, es mi madre». Montes, como en una película, abrió la boca, luego la cerró de nuevo y la volvió a abrir, permaneciendo en silencio durante unos minutos, cambiando su mirada de la fotografía al rostro de Sandra, viendo o pensando que veía el obvio parecido. Martina en la fotografía era ligeramente mayor que Sandra y sus ojos eran oscuros, pero, Sandra, no sé ni qué decir, dijo Montes torpemente. No quería descartar la idea de Sandra como una tontería de inmediato y tenía la fotografía en sus manos. Sin embargo, era difícil de creer así como así. Martina Rivera no tenía hijos. Sí, lo sé, asintió Sandra pacientemente. Sé que oficialmente no tenía hijos, pero también sé que tomé esta fotografía del bolsillo trasero de mi expediente personal en el orfanato.
Tal vez todo esto sea una gran broma, o tal vez. Ambos pensaron en la increíble posibilidad, en algún gran secreto. Para Montes, esto no cambiaba nada, parecía solo una divertida aventura, pero era importante porque era importante para Sandra, más importante que cualquier otra cosa. ¿Y si resultara ser verdad y ella se sintiera más igual debido a ello? Montes nunca había pensado en ello, pero entendía que Alejandra estaba algo avergonzada por sus orígenes inciertos. Lo único que podía hacer era convencerla de su amor. Pasé toda la noche buscando en internet, apenas dormí, suspiró Alejandra, y Montes notó sus ojos rojos y lo cansada que se veía. Por supuesto, no hay información sobre mí como hija de Martina, pero... Sandra se retorcía nerviosamente las manos. La primera donación caritativa hecha por Pabla, la madre de Martina, fue a mi orfanato. Sé que hicieron muchas donaciones después de eso. Pero tu orfanato fue el primero, Montes comprendió su línea de pensamiento. Descansamos hoy, pensamos en todo, buscamos en internet juntos y mañana iremos a casa de mis padres. Tal vez ellos puedan arrojar algo de luz. Los padres de Montes también se acercaron a la teoría de Sandra con cierto escepticismo. No obstante, todos decidieron investigar más a fondo. La señora Carlita escribió a una ex colega que había dejado la industria de la música para trabajar en los archivos. Decidieron empezar por ahí y luego hablar con la directora del orfanato. Afortunadamente, ella aún estaba en su puesto. En realidad, no hay mucha información, dijo la señora Carlita. Estaba bastante avergonzada de hablar de todo esto, especialmente en presencia de Alejandra, pero el asunto era serio. Fuiste registrada en el orfanato el día marcado como tu cumpleaños. Parece que simplemente te abandonaron, dijo Carlita con torpeza. Pero eso es todo, no hay notas ni nada, solo un recién nacido en una canasta. Estabas envuelta en una manta cálida, pero no tenía etiquetas ni identificaciones. Lo único que desconcertó a mi ex colega fue la hora de registro. Normalmente, escriben la hora en que se encontró al niño y la tuya fue registrada a las 12:22 del mediodía. Mediodía, entendió Pedra, un momento muy extraño para abandonar a un niño. Te hace preguntarte si realmente fue abandonado o no. En general, no hay nada más interesante, excepto que Pabla Rivera efectivamente hizo la primera donación a este orfanato. Hubo varias donaciones grandes después de eso, especialmente una significativa alrededor del tiempo en que Alejandra participó en esa competencia de música. Podría seguir siendo una coincidencia, argumentó el señor Santiago con incertidumbre. Después de todo, si tu directora, como se llama, señora Claudia, estaba ocultando tus orígenes por alguna razón, entonces Pabla o Martina mismas tendrían que financiarlo de alguna manera. ¿Por qué donar directamente al orfanato si podían entregar una suma global de forma privada? La señora Claudia se preocupa profundamente por los niños, contrarrestó Alejandra. Ella tiene algún drama personal, y aunque es una mujer bastante estricta, realmente se preocupa por los niños. Nuestro orfanato era uno de los mejores, y realmente lo era. Así que tal vez recibió algo de dinero personalmente e invirtió parte de ello de nuevo en el orfanato. Bueno, entonces no hay opción, suspiró Leonardo, iremos y hablaremos con ella en persona. La señora Claudia recibió a la pareja claros y a Sandra con ellos de manera reservada, con una sonrisa forzada. Al principio, negó todo, pero después de que se le presentaron unas cuantas grandes sumas de dinero, exhaló, y Alejandra supo que estaba a punto de conocer la verdad. La señora Claudia no se apresuró y comenzó desde el principio. Tomé mi puesto muy joven, y este orfanato necesitaba una gran renovación y mejoras, todo lo cual requería dinero, dijo con parsimonia, contando el dinero. Muy pocas personas donan suficiente dinero para pagar al personal y mejorar las condiciones para los niños. Además, tuve que arreglar mi propia vida, educación, vivienda, apoyar a mis padres. Cuando estás dividida entre códigos morales y tus responsabilidades,
no parece tan malo falsificar algunos cheques y tomar algo de dinero. Y entonces apareció Pabla. El rostro de Claudia se contrajo ligeramente. Su hija, una estrella en ascenso, quedó embarazada de un compañero de estudios y tenía la intención de ser madre en lugar de músico. La señora Pabla no podía permitir eso. Martina dio a luz a una niña pequeña y prematura, y Pabla la trajo aquí y nos dijo que nos aseguráramos de que nadie supiera nunca que Martina había tenido un hijo. La señora Claudia miró a Sandra directamente a los ojos. Hicimos exactamente eso. Martina misma creía que su hija había muerto. Le dijeron que el bebé no sobrevivió al parto. La fotografía terminó con nosotros por casualidad y decidí guardarla por si acaso. Cuando Alejandra comenzó a brillar en las competencias, Pabla nos prohibió estrictamente fomentarlo, por eso no fuiste a ningún lado después de tu gran victoria. La riqueza de mis parientes me extinguió porque no me querían, susurró Sandra, y Montes la abrazó más fuerte, temiendo que pudiera desmayarse. Y luego chantajeaste a Pabla Rivera toda su vida, dijo Pedra con dureza. La señora Claudia no respondió, pero Pedra no necesitaba una respuesta. Las noticias informaron que la señora Pabla murió de un ataque al corazón causado por años de estrés. Martina sobrevivió a su madre por poco tiempo, el parto y la posterior depresión por perder a su hija, la imposibilidad de tener otro hijo y la muerte de su madre la destrozaron. Murió de un ataque al corazón 2 años después. Ese es el precio de tu silencio. No un precio tan alto, dijo la señora Claudia secamente. 2 vidas contra cientos de huérfanos bien cuidados, nuestro personal con buenos ingresos estables. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Sin duda, dijo Leonardo fríamente, girando y saliendo de la oficina primero. Pedra siguió a su marido, y Montes, abrazando a la confundida y temblorosa Sandra por los hombros, la condujo fuera después de sus padres. Más tarde, la familia Claros ofreció hacer una declaración pública y realizar una prueba de relación biológica, pero Sandra inicialmente se negó, se sentía en paz sabiendo quién era su madre, la gran pianista de su tiempo. El dolor de darse cuenta de que ni Alejandra ni Martina se conocieron, que Sandra siguió siendo un bebé muerto para su madre y Martina una estrella distante para ella, era inmenso. Pero respirar se volvió más fácil, sabiendo que ya no era solo una huérfana sin nombre. Finalmente, el señor Toledano la convenció de hacerse la prueba de ADN. Martina nunca se había casado, y dejó toda su herencia al conservatorio donde una vez estudió, el Real Conservatorio de Madrid, el mismo lugar donde ahora estudiaba su hija. La prueba confirmó lo que Sandra y la familia Montes ya sabían, pero la noticia causó sensación en la sociedad y la entrada de Sandra al conservatorio fue ampliamente cubierta por la prensa y las redes sociales. La hija secreta de una famosa pianista en los pasos del conservatorio de su gran madre. La hija sobreviviente de la señora Rivera sigue los pasos de su dinastía. Sandra se sumergió en todo eso de cabeza, ahora capaz de pagarse a sí misma y estudiar. Venía con el costo de un pasado doloroso y complicado, pero era algo con lo que Sandra podía vivir. Además, Montes siempre estuvo allí, su pareja gentil y sensible, inicialmente su amante, luego su prometido, y para el final de su segundo año de estudios, su esposo. Siempre estuvo allí, apoyándola y continuando amándola, durante sus estudios, sus primeras giras y sus fenomenales éxitos. Montes entendía que su joven esposa era mucho más talentosa que él, pero para él, como antes, no importaba. Lo único que cambió fue que su familia se volvió mucho más favorable hacia Sandra. Sus dudas iniciales desaparecieron. Para Sandra también fue más fácil, ya que ahora no era solo la novia de su hijo y nieto, sino la hija de una famosa pianista. Saber esta información la hacía sentir más igual en la comunidad musical tan unida. Después de sus estudios, Alejandra comenzó a dar conciertos. Montes a menudo viajaba con ella, aunque admitía que sentía un poco de celos, no envidia, sino celos del éxito de su joven esposa. Amaba a Sandra, realmente la amaba, y se alegraba de su éxito. Pero el éxito inevitablemente le robaba a su esposa.
Montes no la obstaculizaba, la apoyaba, pero aún soñaba con un par de años en los que solo se pertenecieran el uno al otro, preferiblemente en algún lugar de los Alpes o Suiza. Y su deseo, como su deseo de 3 años atrás de presentar a Alejandra a su familia, se hizo realidad, incluso mejor de lo que podría haber imaginado. Estaban sentados en la cocina de un apartamento alquilado en Valencia, donde habían llegado con un ballet que presentaba la música de Martina Rivera. Alejandra Claros, su hija, era la violinista principal y el director de orquesta era Montes Claros, el esposo de Alejandra. A decir verdad, Leonardo también bailaba en este ballet, la hija del faraón, pero en el último año, se había inclinado más hacia la enseñanza, mientras que la joven pareja continuaba conquistando el escenario. Después hay giras en Alemania, una presentación en París, Montes enumeraba sus planes. Sandra asentía mecánicamente, sintiendo una sensación extraña toda la noche. Y luego habrá un descanso, y una semana antes de Navidad, podemos ir a algún lugar a relajarnos. Después de las fiestas, tenemos una agenda muy ocupada. Nunca tuvimos una luna de miel propiamente dicha. Tendremos que despejar significativamente la agenda después de las fiestas, dijo Sandra de repente. ¿Por qué?, preguntó Montes sorprendido. ¿Qué pasa con tu éxito, tus victorias? ¿Pasó algo? Algo sí pasó, asintió Sandra, mirando a Montes a los ojos. En unos 7 meses, habrá otro Claros en nuestra familia, y aunque la música clásica es beneficiosa para los niños, la carga de trabajo será contraindicada para mí. Estoy embarazada, Montes. Montes mostró una amplia sonrisa y, corriendo hacia Alejandra, riendo, la levantó de su asiento y la hizo girar. Giraron por la cocina, riendo, besándose y sintiéndose completamente felices. Y ahora Sandra ya no dudaba de que todo saldría bien para ellos, tal como Montes nunca lo dudó en su momento. Después de todo, tenía el retrato de su madre, su ejemplo ante sus ojos. Y si Martina no lo logró, su hija estaba decidida a lograrlo. A tener éxito y ser feliz por ambas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.